La experiencia que estamos desarrollando es: promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Y la actividad a desarrollar es: recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia. La competencia a desarrollar es: resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y nuestro propósito en esta oportunidad es aprender a recoger y analizar información sobre la participación democrática en nuestra familia y así poder elaborar argumentos para plantear propuestas de acciones orientadas a promover la participación. Ahora pasamos a responder las siguientes preguntas en relación a nuestra familia. ¿A quiénes podríamos preguntar? Como es obvio, a los miembros de nuestra familia. ¿Cuáles son las características de los datos que vamos a reconocer? Para dar respuesta a esta pregunta, vayamos a conocer los términos de la tabla. El tema de estudio es lo que nosotros vamos a investigar. En este caso vamos a investigar la participación democrática en la familia y el uso de medios tecnológicos en la comunidad. La población es el conjunto finito o infinito de personas, cosas o animales del cual se van a obtener datos. También podemos decir que es un conjunto de todos los elementos cuyo estudio nos interesa. Si se dispone de datos de una o más variables sobre la población completa o se puede acceder a ellos, la estadística tendrá como misión que la recogida sea adecuada, se ordenen, se estructuren y se resuman dichos datos para su mejor comprensión, es decir, que se describan. En mi caso, la población es las 15 personas de mi familia. La muestra es un subconjunto de la población estudiada y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo con un determinado criterio. Es decir, un conjunto de elementos de los que efectivamente se dispone de datos y que es una parte a menudo pequeña de la población. En este caso, como la población es pequeña, ya no se requiere hacer una muestra. Tipo de variable. Como se sabe, existen dos tipos de variables estadísticas, una cualitativa y la otra cuantitativa. Dentro de las cualitativas se dividen en dos, una nominal y la otra ordinal. De las nominales podemos decir que no tienen un orden natural preestablecido entre sus modalidades y podemos utilizar cualquier ordenación para ellas, como por ejemplo el grupo sanguíneo o la nacionalidad de una persona. No hay que confundirse con ordenaciones arbitrarias, como el orden alfabético, pensando que convierten en ordinales a las variables, ya que no significan una verdadera ordenación natural de las modalidades. O también podemos poner como ejemplo el estado civil, la religión, etc. De las variables cualitativas ordinales podemos decir que son las que, teniendo más de dos modalidades, tienen establecido un orden natural entre las mismas, de forma que sus modalidades se enuncian siguiendo una cierta ordenación ascendente o descendente y no de otra manera. Podemos mencionar como ejemplos la variable gravedad del pronóstico de lesiones traumáticas. Podría tener como orden natural entre sus modalidades leve, moderado, grave, etc. Pero nunca diríamos grave, leve, moderado, etc. en ese orden. También podemos mencionar el nivel socioeconómico, orden de mérito, etc. Las variables cuantitativas discretas, cuyos valores son aislados, habitualmente números enteros, de forma que pueden enumerarse y existen valores consecutivos entre los que no puede haber otro. Podemos mencionar como ejemplo
Un resumen puede tener 349 o 350 palabras, pero no 349.17 palabras. También podemos mencionar el número de hijos, el número de hermanos, etc. De las variables cuantitativas continuas podemos decir que pueden tomar cualquier valor numérico, entero o decimal, de forma que teóricamente entre dos valores posibles siempre se puedan encontrar otros. Por ejemplo, entre 65,3 kilogramos y 65,4 kilogramos de peso siempre está 65.37 kilogramos, aunque en la práctica el número de cifras decimales está limitado y la variable se maneja en cierto modo como discreta. También podemos mencionar como ejemplo la estatura, etc. En nuestro caso, el tipo de variable que vamos a estudiar es la variable cualitativa nominal. Las variables son características de los individuos a estudiar o investigar y puede tomar distintas modalidades o valores. Lo que se estudia en una muestra o población es una serie de variables en cada individuo o elemento. Lo usual es considerar primero las variables una a una, sin plantearse problemas de asociación entre ellas, por lo que podemos pensar solo en una variable de cuyos datos imaginamos disponer en una muestra. El número de datos es el llamado tamaño de muestra, para el que habitualmente se utiliza la letra n. En este caso, las variables que vamos a estudiar son los espacios de participación en temas de interés de la familia, la participación en conversaciones familiares y la manera de participación. Ahora, tomando en cuenta las variables que has determinado, formulamos las preguntas que nos permitirán recoger datos sobre ella. ¿En qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Los espacios para conversar asuntos de bienestar común pueden ser la hora del almuerzo, durante la toma de decisiones o en reuniones familiares, etc. ¿Participas en estas conversaciones familiares? La respuesta puede ser afirmativa porque de este modo se mantiene unida a la familia. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera participas de estas conversaciones con tu familia? Generalmente se participa dando opiniones para la correcta toma de decisiones. Ahora nos toca elaborar la encuesta según la variable definida para el recojo de datos. Recordemos que una encuesta es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. En nuestro caso, las preguntas van a estar orientadas al estudio sobre la participación democrática en nuestra familia. El objetivo es recoger información sobre la existencia o no de espacios de participación en temas de interés de la familia. Entonces nosotros podemos empezar nuestra encuesta diciendo: estimada o estimado, marque con un aspa o escriba la respuesta que crea conveniente para cada una de las preguntas con total sinceridad. Sus respuestas ayudarán a recoger información, estudiarlas y generar reflexión sobre la participación democrática que existe en nuestra familia. Ahora también es bueno mencionar a través de qué método se va a recoger esta información. Se puede recoger a través de entrevistas personales, a través de llamadas telefónicas, o se puede enviar los cuestionarios por correo o Facebook. También
se puede hacer a través de observación directa u otro medio. Entonces, la primera pregunta que se nos planteamos es la siguiente: ¿en qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? En este caso, a esta pregunta se lo hemos considerado abierta porque deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. La siguiente pregunta es: ¿participa en estas conversaciones familiares? Y la respuesta puede ser sí y puede ser no. Entonces, esta pregunta es cerrada porque el encuestado, para reflejar su opinión o situación personal, debe elegir entre dos o más opciones. En este caso, como solamente hay dos opciones, se dice que es una pregunta dicotómica. Y si el entrevistado dice sí, entonces podemos continuar a la pregunta número 3, en la cual podemos preguntar de qué manera participa de estas conversaciones, y planteamos también una pregunta cerrada de opción múltiple. Una opción es dando afirmaciones o conclusiones, otra opción es dando opiniones y otra opción votando. Y finalmente podemos también elegir una opción otras maneras. También nos interesa saber qué medios se usan en la comunidad para informarnos de los asuntos públicos. Entonces, podemos responder estas dos preguntas. La primera: ¿a través de qué medios tecnológicos nos informamos sobre los asuntos públicos? Por lo general, los medios de información son la radio, la televisión o el cable, las redes sociales y sitios web, los teléfonos móviles y los periódicos. Siguiente pregunta: ¿cuál o cuáles de esos medios se aprovecha o se aprovechan no solo para informarse, sino también para dar opinión en nuestra comunidad? En los últimos tiempos, las redes sociales juegan un rol muy importante en la comunicación, que no solo sirven para informarse, sino también para dar nuestros puntos de vista. Una vez aplicada nuestra encuesta a nuestros familiares, ya podemos construir las tablas de frecuencias. La primera tabla que vamos a construir es para nuestra variable espacios de participación en mi familia. Hacemos el conteo necesario: hora del almuerzo, reuniones familiares, toma de decisiones y ningún espacio. La frecuencia absoluta: para hora de almuerzo han contestado 3 personas, para reuniones familiares han respondido 8 personas, para toma de decisiones han respondido 3 y ningún espacio ha respondido 1. Ahora sumamos para hallar el total de encuestados: 3 más 8, 11, más 3, 14, más 1, 15. El total de encuestados entonces es 15 personas. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular la frecuencia relativa y nos vamos a valer de la fórmula H sub i igual a F sub i sobre n. F sub i representa a la frecuencia absoluta, como ven, y n al total de datos. Entonces nuestra primera frecuencia relativa será igual a 3 sobre 15. Al dividir, el decimal que obtenemos es 0.2. Y para hallar nuestra frecuencia porcentual, vamos a agregar 2 decimales más. Entonces lo completamos con 0 y será 0.200. Lo mismo hacemos con la siguiente frecuencia relativa. Dividimos 8 entre 15 y el resultado obtenido es 0.533.
Nuestra siguiente frecuencia relativa es 3 sobre 15 y el resultado es el mismo que en la primera frecuencia relativa, es decir, 0.200. Y finalmente, nuestra frecuencia relativa número 4 es igual a 1 sobre 15 y el decimal que vamos a obtener es 0.067. Al sumar nuestras frecuencias relativas tenemos que obtener como resultado 1. Seguidamente hallamos nuestra frecuencia porcentual. Para hallar nuestra frecuencia porcentual basta multiplicar a la frecuencia relativa por el 100%. Al multiplicar entonces a 0.200 por el 100% vamos a obtener 20.0%. Y al multiplicar por el 100% a 0.533 el resultado es 53.3%. En la siguiente frecuencia porcentual el resultado es 20.0% y en la siguiente es 0.6.7%. Al sumar estas frecuencias porcentuales el resultado que vamos a obtener es 100%. Nuestra siguiente variable es participación en conversaciones familiares. Como fue una pregunta cerrada dicotómica, solamente hubo dos opciones, sí o no. Haciendo el conteo tenemos. Ahora nuestra frecuencia absoluta es, los que respondieron sí son 10 personas y los que respondieron no son 5 personas. En total suman 15 personas. Nuestra frecuencia relativa, como ya vimos anteriormente, se encuentra al dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Nuestra primera frecuencia relativa es 10 entre 15 y obtenemos 0.667. Y nuestra siguiente frecuencia relativa es 5 entre 15 y vamos a obtener 0.333. Ahora sumamos estas frecuencias relativas y el resultado nos tiene que dar 1. Para encontrar nuestras frecuencias porcentuales basta multiplicar por el 100% a la frecuencia relativa. Entonces nuestra primera frecuencia porcentual es igual a 66.7% y nuestra segunda frecuencia porcentual es 33.3%. Al sumar estas frecuencias porcentuales el resultado se nos tiene que dar 100%. Finalmente tenemos nuestra tercera tabla de frecuencias para nuestra variable formas de participación en conversaciones familiares. Entre las categorías tenemos dando afirmaciones o conclusiones, dando opiniones, votando y otras. Los conteos obtenidos son los siguientes. Nuestra frecuencia absoluta para dando afirmaciones o conclusiones es 4, dando opiniones es 8, votando es 2 y otras 1. Sumamos todas estas frecuencias absolutas y vamos a obtener el total de encuestados que es igual a 15. Como hicimos en las tablas anteriores, para hallar la frecuencia relativa a cada una de estas frecuencias absolutas lo vamos a dividir entre el total de datos. Entonces nuestra primera frecuencia relativa es 4 entre 15 y el resultado es 0.267. 8 entre 15 es 0.533, 2 entre 15 es 0.133 y 1 entre 15 es 0.067. Ahora sumando estas frecuencias relativas el resultado es 1. Para obtener nuestras frecuencias porcentuales, como ya vimos anteriormente, basta multiplicar por el 100% a cada una
de las frecuencias relativas. Entonces nuestra primera frecuencia porcentual es 26.7%, nuestra siguiente frecuencia porcentual es 53.3%, la siguiente es 13.3% y nuestra última frecuencia porcentual es 6.7%. Sumando nuestras frecuencias porcentuales obtenemos el 100%. Y finalmente evaluamos nuestros aprendizajes. En la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Los criterios que se han considerado son los siguientes. Determiné las personas, variables y preguntas pertinentes para recoger información sobre la participación democrática en mi familia. El siguiente criterio es recopilé datos de variables cualitativas sobre la participación democrática en mi familia haciendo uso de encuestas. Y el siguiente es procesé y organicé los datos recopilados en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. El siguiente criterio es presenté los datos recopilados sobre la participación democrática en mi familia a través de gráfico de barras. Leí tablas y gráficos de barras para comparar e interpretar la información que contienen. Propuse conclusiones sobre la participación democrática en mi familia en base a la información recogida en tablas y gráficos de barras. Con respecto a los gráficos, se trabajará en la siguiente actividad. Hemos llegado a la parte final de este video. Si te ha gustado puedes darle a like y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Si no estás suscrito al canal puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los videos.